Hola amigos, muy buenos días. Te habla Anda Silva del canal de Multiservicios. Compañeros y amigos, a partir de esta clase te recomiendo que anotes lo que te estoy diciendo y que lo engrapes en una hoja o que lo anotes en el cuaderno, en una libreta específica para que puedas resolver los diferentes... acabo de grabar el video número 74, ya, pero le dejo esta pequeña información. Anótalo, ya, porque aquí vamos a empezar a hacer un buen análisis de todo lo que es la parte de las fuentes conmutadas. Un fuerte abrazo, suscríbete al canal y comparte la información. Muchas gracias por su apoyo. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le habla Janda Silva de nuestro canal de multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien, saludos y muchas bendiciones. Amigos, con respecto a la clase 74, que es la que vamos a ver hoy, ya yo engrapé las hojitas. Yo recomiendo que ustedes hagan esto, que son las etapas de una fuente lineal, las respectivas etapas de la fuente conmutada y los posibles comportamientos que puede presentar una fuente de alimentación conmutada. Ya no nombro tanto la lineal porque también puede presentarlos, pero estos comportamientos están radicados más que todo en las fuentes tipo conmutadas. Ya 0 voltios a la salida, voltaje que esté por debajo de lo normal establecido por el ingeniero diseñador o el fabricante. Voltaje elevado más de lo normal establecido por el fabricante, voltaje inestable, intermitente o fluctuante. ¿Ya? Hoy vamos a ver, compañeros y amigos, cuando tengamos una fuente. Voy a quitar estas hojitas, voy a dejar una solita. Búsquense un cafecito, unas galletitas y pónganse cómodos porque esta clase va a estar muy buena. Bien. Entonces, yo tengo una fuente de alimentación donde tengo 0 voltios con referente a la fuente de standby. Los 0 voltios puede ser no solo en la fuente de standby, puede ser también en la fuente 0 voltios standby. También puede ser 0 voltios en otro tipo de fuente. Por ejemplo, la fuente de 12 voltios. O 0 voltios en la de 24 voltios. ¿Por qué quiero analizar estos tipos de fuente? ¿Ya? Porque depende del tipo de fuente, es decir, depende del tipo de aparato, es que te va a entregar 24 o te va a entregar 12. Puede ser que no te entregue 12 ni te entregue 24. Puede ser que te entregue otro tipo de voltaje, otros tipos de fuentes, ¿ya? 18, 36, cualquier tipo de fuente, ¿ya? Pero cualquier comportamiento que sea 0 voltios. Te voy a decir algo muy importante. Lo primero que tú tienes siempre que saber en un equipo electrónico, recuerda esta clave número 1. El equipo siempre tiene que tener fuente de standby. Regla número 1 de la electrónica. ¿Por qué? Porque si no hay fuente de standby, es imposible tener otro tipo de fuente. Es decir, si no tengo fuente de standby, no puedo tener 12 voltios o 24 voltios. Es imposible tenerlo, ¿ya? La fuente de standby radica en diferentes tipos de voltaje, depende del aparato. El más común es de 5.2 voltios. Pero también puede ser un voltaje que lo han bajado últimamente a 3.3 voltios. DC. Y también puede ser el voltaje standby de 12 voltios. Son los más comunes. ¿Y por qué digo de 12 voltios? Porque hay fuentes que a la salida entregan un único voltaje, compañeros y amigos. ¿Ya? Entonces, traten por favor siempre de llevar las anotaciones correctamente, por favor. ¿Ya? Si ustedes llevan las anotaciones correctamente, van a poder hacer el buen análisis. ¿Ya? Ahora bien,
Vamos a entender una cosa acá que es muy importante, ¿ya? Cuando llegue un determinado, cuando llegue un determinado equipo con una fuente de alimentación, ¿ya? Asegúrate por favor de que lo primero que tenga es la fuente de standby con tu multímetro digital, ¿ya? Vamos a suponer que la fuente de standby tenga 0 voltios. Al tener 0 voltios en la fuente de standby, significa automáticamente que hay un problema en la fuente. Porque acuérdate la ley número 1. Al conectar el aparato a los 110 o a los 220, automáticamente tiene que aparecer el voltaje de standby. Excepto la única manera de que no aparezca el voltaje standby automáticamente es que tenga una fuente, que ese video también yo se los mostré en Método Seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, que hay fuentes en la parte primaria donde tienen un switch. Tú enchufas el aparato y por más que lo enchufes no llega voltaje al capacitor principal. Si no llega el voltaje al capacitor principal no vas a tener voltaje de standby. Ojo con eso, ¿ya? Pero generalmente los equipos que no tienen interruptor o no tienen un switch de paso, generalmente al conectar ese equipo el voltaje standby tiene que aparecer. Ya. Tengo los 0 voltios. Oye, ¿sabes qué? Tengo una fuente que llegó a mi taller y tiene 0 voltios, no tengo fuente standby, el equipo no enciende. Y no estoy hablando de televisor, estoy hablando de cualquier equipo. 0 voltios. Con respecto a la anotación que yo hice, ¿dónde podría estar la falla? ¿Dónde podría estar la falla, compañeros y amigos? ¿Dónde podría estar la falla según las secciones de las etapas que vimos? ¿Dónde podría estar la respectiva falla de que no tenga fuente de standby? Puro análisis, estamos analizando, ¿ya? Tengo esta fuentecita, es una fuente de un DVD o de un Blu-ray, por poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner que sean de un DVD, el DVD no enciende, no tengo fuente de standby, por ende el equipo no enciende. Voy, mido el voltaje de salida, no tengo fuente de standby. ¿Dónde está el problema, compañeros y amigos? ¿Qué creen ustedes? Yo conecto el equipo a la red eléctrica, ya, según las etapas de la fuente conmutada, automáticamente debe aparecer el voltaje standby, siempre y cuando no tenga el interruptor. En este caso, esta fuente tiene interruptor de paso, ¿ya? Por más que yo conecte el equipo acá, si tiene el interruptor pasado a off, en 0, no va a llegar voltaje al capacitor principal, por ende no va a entregar voltaje standby, ni otros tipos de voltaje. Ahora, ¿dónde podría estar una vez que yo pase el interruptor? Si es que lo tiene, porque no todas las tiene, generalmente no los tienen. Conecto el equipo a la entrada C 220 o 110 y no tengo voltaje standby. ¿Dónde está el problema? Bueno, lo primero que deberías hacer cuando no tienes una fuente que tiene 0 voltios en standby, yo te recomiendo primero que nada, simplemente, por paso, simplemente, mide en continuidad el fusible. Bueno, pero no me decías que ese método no sirve. Ojo con esto. ¿Dónde podría estar la falla si no tengo voltaje standby? Haz lo que te estoy diciendo. Mide en continuidad el fusible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fusible te va a decir una gran parte, una gran realidad. El comportamiento del fusible puede ser dos.
bueno o malo. Un fusible bueno que marca 000, es decir, continuidad. Un fusible malo te marca 1, infinito, ¿cierto? Dependiendo de estos dos comportamientos que el multímetro te marque siempre y cuando no tenga fuente stand-by con respecto al fusible, tú vas a poder decir rápidamente, decir, si marca bueno, posiblemente el problema no está ahí. Si marca malo, posiblemente el problema está allí. ¿Por qué? Porque si tú ves el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, hay bastante información con respecto a esto. Fíjate lo siguiente. Mide continuidad en el fusible. No tengo fuente standby. Mide continuidad en el fusible. ¿Qué marcó? Me marcó 1. Es decir, malo. ¿Esto es sinónimo de qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa de que tengo un fusible abierto en la fuente de alimentación? ¿Qué significa? Compañeros y amigos, si el fusible está abierto, ¿qué significa? Si el fusible está abierto, tenlo por seguro que hay un corto. Cortocircuito. Cortocircuito fijo. Así de sencillo. Compañeros y amigos, en mis años de experiencia que yo tengo con respecto a las fuentes conmutadas en la reparación, yo jamás me he encontrado un fusible que esté abierto en una fuente conmutada, ¿ya? Y que solo sea el fusible. Es decir, el fusible se dañó, lo cambio y ya se reparó la fuente. No, eso no se ve aquí. Eso no existe en fuentes conmutadas. Podría pasar. No estoy diciendo que no podría pasar. O sea, yo desde que tengo un uso de razón en el tema de la reparación en fuentes conmutadas, jamás me he encontrado un fusible que esté en mal estado y que simplemente sea el fusible. No siendo así en fuente lineal. En fuente lineal, tú puede ser que un fusible esté abierto y sí sea solamente el fusible. En sistemas de audio, de los primeros que tenían fuentes lineales, me pasaba, compañeros y amigos, que cambiaba el fusible y simplemente era el fusible. Ya, obviamente midiendo continuidad en los rectificadores. Ahora, esto es análisis. Mira lo que te estoy diciendo. Tengo una fuente standby, llega al centro de servicio, mido el voltaje standby, no tengo voltaje standby. Simplemente voy y mido continuidad en el fusible. ¿Por qué? Porque te va a decir si está bueno o está malo. Y de allí tú vas a sacar una conclusión. ¿Qué significa? Que si te marca 1, cortocircuito fijo. Ahora, ¿dónde podría, si yo lo encuentro en 1, ¿ya? ¿Dónde podría estar? ¿Dónde está el corto? ¿Dónde está el corto? Qué buen análisis, qué buena manera de estudiar electrónica de esta manera. Esto es muy difícil, lo vas a encontrar en escuelas de electrónica, no te lo van a explicar así, y mucho menos explicándotelo también. ¿Dónde está el corto si encuentras el fusible malo? Porque tenlo por seguro, tú quieres, verificar si realmente el fusible es problema del fusible. ¿Qué hacen muchas personas, sobre todo los que están aprendiendo? Voy, cambio el fusible se vuelve a quemar. Voy, cambio el fusible nuevamente y se vuelve a quemar. Claro, se te está quemando porque no has resuelto el problema de base. El problema de base es que tienes un cortocircuito fijo. La pregunta es, ¿dónde está el corto? ¿Dónde está el corto? Según las etapas de la fuente conmutada, ¿dónde podría estar ese corto? Y aquí es todo donde todo va emparejando correctamente. Por eso estas magníficas 70 clases para entender los diferentes tipos de reparación y poder llegar a este profundo análisis. ¿Ya? ¿Dónde está el corto? De todas estas etapas, ¿dónde podría estar el corto? Te las nombro rápidamente, anótalas por favor. El corto podría estar, número 1, en etapa de rectificación. ¿Ya? Entonces anotas acá, ¿dónde está el corto? Podría estar
etapa de rectificación. ¿Conformado por qué la etapa de rectificación? ¿Por diodos individuales o por puente rectificador? Así de sencillo. En este caso son diodos individuales. Un corto en alguno de esos diodos rectificadores podría quemarte el fusible. Así de sencillo. Y sí puede pasar que los rectificadores se pongan en corto muy fácil. ¿Ya? Entonces, ¿dónde más? Según la etapa de la fuente conmutada, ¿dónde podría estar el corto? Podría estar en la etapa de conmutación, en la etapa de oscilación. Puede ser que el chi oscilador se haya puesto en corto, se haya quemado el fusible, o puede ser que el transistor conmutador esté en corto y se haya quemado el fusible. ¿Ya? Ahora, vamos a anotarlo. ¿Dónde podría estar? Etapa de rectificación, etapa de oscilación y etapa de conmutación. Por mi experiencia, yo te digo, generalmente un fusible que te marque malo, ¿qué significa? Cortocircuito fijo. ¿Dónde está el corto? Podría estar en etapa de rectificación, en etapa de oscilación o en etapa de conmutación. Tú quieres saber si realmente, rápidamente, tú quieres saber si un transistor en etapa de conmutación, siempre y cuando viene individual, está en corto. Mide la continuidad en el capacitor principal. Si el capacitor principal te marca continuidad, dalo por hecho que posiblemente no sea daño de lo que viene siendo el capacitor, sino que puede ser que el chi, en este caso no tengo transistor conmutador por fuera, el chi, tanto el oscilador como el conmutador están dentro del mismo chi, que sería este. Dalo por hecho que el chi está dañado. Así de sencillo. Así de sencillo. También puede ser que el rectificador te esté marcando continuidad, pero aquí está. Cuando tú tienes un problema en el fusible que está malo, el cortocircuito es un cortocircuito fijo. ¿Dónde podría estar el corto? Podría estar en la etapa de rectificación, en la etapa de oscilación y en la etapa de conmutación. ¿Ya? Ahora, no necesariamente, compañeros y amigos, sea que se haya dañado el rectificador, o sea, no significa que se haya dañado el rectificador o el oscilador o la etapa de conmutación. Muchas veces, compañeros y amigos, simplemente se pone en corto un condensador de estos secos, azulitos o de tantalio, se ponen en corto y también te queman el fusible. ¿Ya? ¿Se acuerdan el televisor que yo reparé? Que muchas personas decían que eso era un varistor. Y yo les dije que no es un varistor, es un condensador, porque el varistor va en la entrada de línea. El condensador estaba cerca del transformador. ¿Qué pasó? Que él estaba no en corto, sino que estaba cruzado. Ellos no pueden marcarte una lectura, solamente tienen que marcar infinito. Entonces había una lectura, esa lectura se reflejaba hasta lo que viene siendo la C y te quemó el fusible. ¿Ya? Porque se estaba como juntando. Entonces, podría estar en la etapa de rectificación, en la etapa de oscilación o en la etapa de conmutación. También podría nombrarse etapa de filtrado. Pero esto de etapa de filtrado, para serte sincero, en mi vida yo jamás he encontrado un condensador de la entrada en cortocircuito. El condensador primario del gordo, de la fuente, jamás lo he encontrado en cortocircuito. ¿Ya? Ahora, fíjate lo siguiente. Sí puede ser que el líquido se riegue y choque las placas, tanto el negativo como el positivo, y te queme el transistor conmutador. ¿Ya? O con eso hay que ser bien analista para poder atacar la falla de manera correcta. Ahora, fíjate esto. No significa que tener un fusible
abierto o dañado, que es lo mismo, sea sinónimo de que solo la etapa caliente de la fuente sea la que esté mala. También se podría tener un problema en la salida. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado que hemos resuelto un problema en la entrada, en la parte caliente de la fuente, se cambió el fusible, se cambió el transistor que estaba dañado o el rectificador que estaba dañado, y me siguen no entregando la fuente de standby. Y resulta acontece que lo que menos hice fue medir los diodos rectificadores de salida, y resulta acontece que el diodo rectificador de salida estaba en corto también, y no significa que el diodo de salida que se te haya puesto en corto te haya quemado el fusible. No, el que te quemó el fusible fue el de entrada. Es difícil, te lo digo sinceramente, es difícil que un corto en la salida de la fuente, un diodo rectificador, se ponga en corto y te queme el fusible. Es difícil, puede pasar. De todas maneras, eso lo vamos a hacer pruebas acá todavía, porque este curso da todavía para 1000 clases más, ¿ya? Entonces, se podría tener un problema en la salida, ¿ya? También se podría tener un problema en la salida. O sea, tú cambiaste el rectificador o el conmutador, el fusible, ya te llega voltaje al capacitor principal, considerado como el más B, pero no sigue llegando el voltaje standby. ¿Qué pasa? ¿Qué podría estar pasando ahí? Se podría tener un problema en la salida. Ojo con esto, ¿ya? Para la clase que viene, vamos a seguir hablando de 0 voltios, del comportamiento de 0 voltios, ¿ya? Pero aquí te dejo esta anotación, por favor, anótalo. Esto yo lo voy a engrapar porque está buenísima estas clases, compañeros y amigos. Entonces, lleva un registro de todo lo que te estoy diciendo. Estas son las más importantes. Estas clases, todas son importantes, pero estas son una de las más importantes. Por favor, anótalo para que puedas resolver futuras reparaciones más adelante, tanto en tu hogar, en tu taller, en tu domicilio, donde tú estés, ¿ya? Porque te estoy preparando de manera analítica para que seas un buen profesional, ¿ya? Saludos, suscríbete al canal y comparten la información. Bendiciones tanto para ustedes como para su familia. Muchas gracias por su apoyo.